Sí, por favor, pueden abrir sus Biblias otra vez y abrirlas. La carta de Judas, por favor. Esta mañana, veniendo a un punto de cambio en el estudio de esta carta, estamos hablando de la apostasía y Judas la ha estado describiendo y ahora va de nuestra respuesta. ¿Qué debemos de hacer con estas cosas? Vamos a estar en versículos 17 al 19. Vamos a leer de 17 al 25. Judas escribe, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hablando de la apostasía, vemos ejemplos de la apostasía del versículo 5 al 7, las características de la apostasía en versículos 8 al 10, el camino de la apostasía de Caín y Balaam y Cora de 11 a 13, y luego el juicio en la apostasía como vimos en versículos 14 al 16. Y te acordarás la razón que Judas escribió en este tema, porque se había descubierto que los apóstatas habían entrado a la iglesia. Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y esto parece que hubiera sido una sorpresa para Judas, porque en un versículo antes, él quería hablar de su salvación común, de que tenían en común el amor a Dios y el amor a la iglesia y el amor al ministerio. Pero en vez de hacer eso, decide hacer un cambio de exhortarles y de contender por la fe. ¿Por qué el cambio de curso? ¿Por qué no pudo escribir de su salvación común? No sabemos exactamente por qué, pero yo creo que algo pasó que él no podía darlo al lado. Yo creo que ese es el versículo 4. Se había descubierto que algunos hombres han entrado encubiertamente. Él no sabía eso, pero hay algo que pasó que trajo esto a la luz. Yo creo que eso es lo que tenía en mente con la frase. A lo mejor puede ser alguien que Judas conocía, que era del ministerio, que alguien que nunca hubiera esperado. Alguien en una posición alta, alguien cercano a él. Alguien se había entrado encubiertamente. ¿Cómo hicieron esto? Por ponerse la vestidura de la oveja, hablando el lenguaje de la iglesia, estando en la iglesia. De afuera se veía fiel a la iglesia, usando la palabra de Dios, estaba pretendiendo amar al Señor. Judas se hubiera encontrado como Judas el Iscariote, alguien que resultó siendo un diablo. En esa conversación, la revelación de la hora la había causado de
entrar a la necesidad de la hora. Él dice, tenemos que contender por la fe, tenemos que mantenernos en el amor de Cristo, tenemos constantemente buscando por su venida. Necesitamos estar en el Señor y Él nos va a hacer parar. En luz de esto, Judas empezó a analizar un poquito más cerca la apostasía de los maestros falsos y lo que él descubrió, él tuvo que escribir de eso y que los apóstatas han estado entrando encubiertamente por mucho tiempo. Abel tuvo un Caín, Jacob un y Moisés un Cora, Balaam y Josué tenían a Acán, David a Salom y Joab, los discípulos y el Señor tenían a Judas, la iglesia Ananías y Zafira, Felipe el evangelista y Pablo, Demas, Alexander, Hermógenes, Ameneas, todos estos hombres que caminaron juntos se fueron de la verdad. Primera de Juan dice, ya es el último tiempo y según vosotros dices que el anticristo viene. Primera de Juan 2:18. Y han surgido muchos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Judas empezó a estudiar esto y como ves perspectiva, cómo fallé en verlo, cómo permití que no vi esto, que la iglesia experimentara esto. A lo mejor pensó, ¿cómo pude ser tan orgulloso que hubiera pensado que lo hubiera podido ver y ver el corazón de aquellos alrededor mío? Yo creo que la ocasión detrás del el cambio fuerte en el versículo 3 fue la sorpresa de tristeza de la apostasía. Y de la perspectiva de Judas, él no sabía que esto iba a ser una apostasía grande. No sabemos eso tampoco. Y aún cómo lo termina. En versículo 22, y algunos que estaban dudando, tenerle misericordia, que esa persona que estaba dudando pueda ser un apóstata, pero todavía no. Todavía tienen aliento. Ten misericordia para otros. Sálvalos. Sácalos del fuego. ¿Sálvalos de qué? De su pecado, de su rechazo. Y en otros tener misericordia con temor, odiando aún la túnica. Y aquí los que han caído en un pecado sexual. ¿Cuál puede ser la respuesta? Temor. Odio a estos pecados. No odiar al pecador. Odia el pecado que tú puedes caer y temer con humildad. Y mientras Judas comienza a escribir con tristeza o a lo mejor también que está hablando y escribiendo de los ángeles del cielo que estaban tan cerca a Dios y decidieron seguir a Satanás. Una rebelión contra su creador. Habló en contra de Sodoma y Gomorra, que hubieran sabido la verdad de la creación, pero quisieron esconder esa verdad y ahorita están con el castigo de un fuego eterno. Y lo que podemos ver mirando son los patrones, características de los apóstatas. Esos hombres escribieron
nomás son blasfemas y pecan en su carne y rechazan la autoridad de Dios en su vida y siguen este camino. No lo puedes ver de afuera, pero eso es lo que estaba pasando por adentro. No son diferentes de Caín, Balaam o Cora. Están ahí con el pueblo de Dios, escondidos en la mesa con los santos, teniendo conversaciones con los santos, pero adentro solo les importa a ellos mismos. Un día de estos van a ser expuestos. Es como una estrella que se quema para que todos los podamos ver ir a su destrucción. Mucho atrás, Enoc profetizó, Judas 14 de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. El juicio espera a aquellos que siguen este camino. Y si Judas pensó, esos hombres, lo que está adentro, murmuran, encuentran falla en todo, están nomás detrás de sus propios deseos pecaminosos, por eso hablan arrogantemente. ¿Qué está diciendo? No era no era cerca del Señor, no lo podía ver en ese tiempo, pero cuando miro, el patrón existe. Esas son las cosas que son diferentes, muy difíciles de ver antes de ser expuesto, pero cuando miramos y analizamos, estaban ahí las señales. ¿Qué debemos de hacer? Es tener mucho cuidado en nuestras vidas primero. Si empezamos a ver alguna señal de egoísmo en nuestra vida, si podemos ver de endulzar o que si nuestro corazón se está yendo más allá de amar al Señor, y tenemos que sacarlo porque puede hacer que cause a que sigas tus propios deseos pecaminosos en un camino de apostasía. Está ahí, aunque es difícil de ver. A lo mejor como iglesia hacemos excusas. Es un fruto malo, eso se va a corregir. Todos tenemos nuestras faltas. Tiene mucho talento. El Señor va a sobrepasar eso. Y un apóstata puede crecer porque la iglesia va con ellos con amor. Pero la fruta mala siempre está ahí. Y mientras mira atrás, Él revela el carácter del apóstata y ahora va a considerar primero el presente. Ahora, iglesia, estás sorpresa y triste por esa situación. Mira, aquí es como debes de responder. De 5 al 16 es revelar y ver a esas personas, y ahora va a dar una vuelta y de revelar a quiénes son y a instruirnos de cómo debemos de responder. A lo mejor los escritores están diciendo qué debo de hacer cuando llega un apóstata o cómo me preparo. Y con eso en mente, tenemos 3 respuestas bíblicas de la apostasía. Y la primera es esta. Acuérdate las profecías del apóstol. Recuérdate de las profecías del apóstol. Y un contraste fuerte aquí. Y un contraste a lo que el apóstata estaba haciendo. Tú, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No es algo pasivo la palabra tener memoria. No solo recuerdo, pero considerarla cercamente, de memorizarlo, de que
puedas masticarlo y meditarlo y traerlo a tu mente en el tiempo correcto. Tener memoria, no se te olvide, tenlo siempre al frente, las palabras y que fueron dichas por los apóstoles de Jesucristo. No se te olvide lo que han dicho. Los apóstoles hablaron constante de esta situación. Y no solamente los apóstoles, pero nuestro Señor. Tú puedes escuchar mientras hago esas referencias. Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:24, porque levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas harán, y si fuese posible, aún los escogidos. Hechos 20:29, porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Cosas pervertidas significan que han volteado las escrituras. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Siguen ante sus propias deseos pecaminosos y por sus palabras dulces engañan los corazones de los que no sospechan. 1 Corintios 11:19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Filipenses 3:18-19. Los enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyos Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Segunda de Tesalonicenses 2:3, que nadie te engañe, porque la apostasía viene y se manifiesta el hombre del pecado. Primera de Timoteo 4:1-2, que en los tiempos postreros algunos salieran de la fe, una doctrina de demonios, y por la hipocresía de los mentirosos. Según Timoteo 3:1-5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impuestos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo 4. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos aplicando el mandato del versículo. Acuérdate de lo que dijeron, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Los apóstatas buscan un maestro apóstata. Segunda de Pedro 3:2. Tengáis memoria de las palabras y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles, sabiendo primero eso, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Primera de Juan 2:18. Y una más. Primera de Juan. No creas todo espíritu, pero prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas falsos han salido por el mundo. Cuando alguien que no esperas va tras un camino apóstata, pueden haber todas respuestas posibles. Te desilusionas con la iglesia,
que vas a ir como el apóstata, decides, nunca regresaré. ¿Y cuántos de tus vecinos y todos que has conocido cuando les preguntas si vas a la iglesia, esta es la razón que no van a la iglesia? Tú puedes tan de falta de confianza que como el apóstata dejas el mandamiento del Señor de amar a cada uno y de permanecer en ese amor. Yo voy a la iglesia, no más no voy a estar involucrado en la iglesia. Yo escucho la verdad, pero no voy a aplicarla. O puedes también ser muy legalista, pensando que si hacemos suficientes reglas, podemos prevenir el espíritu del apóstata, olvidándonos que es el corazón. No haz provisión para la carne, es un mandato y debemos de hacerlo y darle pensamiento a esto. Pero eso tiene que venir del corazón, no lo podemos negar. O puedes, tu deseo es de caminar en el mandamiento del Señor, acuérdate, meditar en lo que Él y los apóstoles han dicho de la apostasía. Thomas Mann describe un recordatorio de las temporadas es bueno de la verdad y ayuda para nuestro alma. Cuando Jesús resucitó, se acordaron que él había dicho esto. Aquí una respuesta que puedes tener a la apostasía. Cuando la apostasía pasa, acuérdate de las palabras de Jesús y que los apóstoles escribieron y créelos, lo profetizaron que iba a suceder. Tu fe va a crecer porque Dios es soberano sobre todo. Él está en su trono. Eso ayuda a fortalecer tu fe y es otra profecía que se ha cumplido. Un recordatorio continuo va a ayudar a tu alma. ¿Y cómo podemos tener ese recordatorio continuo si no está en nuestra memoria y no meditamos en esto? Si no sabes la palabra. Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Que hace, prepara su comida en el verano. No ha llegado el invierno, pero en buena temporada recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Cristianos deben de ser como la hormiga en los tiempos buenos. Estamos con nuestra comida y con nuestra comida la palabra de Dios para usarla cuando la necesitemos. Sí, la apostasía va a llenar tu corazón con enojo y tristeza. Y cuando esas emociones sean cubiertas con la palabra de Dios, van a ser, pero no te desanimes de que va a poner tu fe débil, porque ha sido prometido de mucho antes, no está fuera de sus manos, Señor, todavía está en su trono. Entonces la primera respuesta bíblica de la apostasía es acuérdate lo que ha sido escrito. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley todo el día, es ella mi meditación. Si mantienes la palabra de Dios en tu corazón, tus pasos no van a resbalar, aun si los pasos de otros resbalan. Acuérdate y medita en lo que Dios ha dicho y los que han dicho los apóstoles. Otra respuesta. No solamente acordémonos, pero también tenemos que anticiparlo. Esa apostasía.
Cuando nos acordamos del mandamiento y pensamos en este mandamiento, experimentamos la apostasía, debemos de anticiparla, esperarla, para que no seamos sorprendidos. Pedro dice, no te sorprendas por el fuego como algo inesperado. ¿Por qué? Porque el Señor profetizó que tú vas a ser perseguido. ¿Y por qué no anticiparlo? ¿Por qué no esperarlo? Para no esperarlo no es sabio. Debemos de anticiparlo. Aquí Judas nos dice su profecía y de lo que han dicho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, leías estos versículos que lo decían, continúa en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. No adivina, esa es una promesa. Va a haber burladores, va a haber personas que siguen sus propias concupiscencias. ¿Qué debes de hacer con esa información? No debes de estar sorprendido cuando suceda. De la revelación de un apóstata, puedes sentirse como si alguien te hubiera golpeado en el estómago. Duele, no lo habías esperado, no sabes qué hacer, pero no se debe sentir así todo el tiempo. Prepárate, anticípalo, conoce que los apóstoles siguen antes sus propios deseos. Van a haber burladores. Yo creo que es una grande descripción en su estudio. ¿Cómo llegaron ahí? Que con esa persona querías que era algo, ¿cómo puede ser tan diferente de lo que yo conocía? Bueno, en su vida privada seguían sus concupiscencias. Lo que Cristo nos dice es, recoge tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. No es diciéndolo de afuera, hay que hacerlo de adentro, porque de adentro a veces seguimos nuestras propias concupiscencias. Esto es lo que profetizaron los apóstoles. ¿Qué verdad se están burlando? No nos dice aquí, pero Pedro lo hace muy claro. Segunda de Pedro capítulo 3. Pedro toma mucho más tiempo explicando esto y como hemos dicho, Pedro y Judas tienen mucho en común. Vas a ver qué tan parecidas esas secciones son. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y ahora nos dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos se ignoran voluntariamente. Cristianos dicen que el juicio viene, pero no ha llegado. Ahora a lo mejor no están diciendo eso. Pero ¿cómo te vuelves alguien que sigue después antes tus concupiscencias? A ti se te olvida y pierdes el temor de eso. Estos ignoran voluntariamente que en tiempo antiguo que los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua. El juicio ha pasado y hay muchos ejemplos. No se te vaya de la memoria. Dice que por su palabra Él prometió
juicio en esa generación y también está prometiendo lo mismo para esa generación, que por su palabra el presente han sido reservados para el fuego, mantenidos para el día de juicio y la destrucción de los hombres impíos. No ignoréis esto, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Todo el tiempo pasando puede parecer una excusa para pecar, pero que de la perspectiva de Dios no ha pasado el tiempo. Pero Él va a poner su juicio en el tiempo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué no ha traído este fuego? Porque mientras tú estás siguiendo tus propias concupiscencias, todavía hay tiempo de arrepentirse. Pero no mucho tiempo. El día del Señor va a venir como un ladrón, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y hay que no son expuestos en esta vida. El tiempo y la verdad van de mano a mano, pero no a todos. Pero va a venir un día que aún aquellos serán expuestos. ¿Qué debemos de hacer nosotros en luz de todo esto? Pedro dice, si todo eso se va a ser destruido de esa manera, el juicio viene, la tierra y las malas obras expuestas, puesto que todas esas cosas han de ser. ¿Cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda de Pedro 3:11. Tus ojos están fijados en ese gran día, estás animado en caminar en santidad y no lo niegas como tu Señor y Salvador. Doblas tu rodilla a Él mirando a ese gran día. ¿Por qué? Porque los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Mientras esperamos, nos puede traer desánimo. Aún en la iglesia el pecado sigue, pero pecamos contra uno y otros. Puede desanimarnos. No mires a eso. Mira adelante a ese gran día donde vamos a estar viviendo juntos en justicia todos los días. No te desanimes, sigue el camino de la verdad. Eso es lo que espera un cielo nuevo y tierra nueva. Pero está diciendo como Judas prometió que iba a pasar, espéralo. No te estés sorprendido, prepárate, mira hacia eso y camina en santidad como el Señor ha mandado. Acuérdate que el Señor no se retarda, pero es paciente. Anima a otros. En su tiempo Él va a dar juicio. No tenemos que pronunciar ese juicio, Él lo va a hacer. Pero también en su tiempo Él va a salvar a aquellos que están con su vista fijado en Él. Esa es la segunda respuesta, anticipar la apostasía. Y la tercera, identifica el espíritu de apóstata. Lo está revelando en Judas 19. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. No va a ser fácil detectar los apóstatas, pero puedes mirar en discernir las características que los puedes sacar de tu vida y animar a otros que lo hagan. ¿Quiénes son apóstatas? Una característica es que aman causar divisiones, siempre están separando las personas y el pueblo de Dios. Contrario,
al mandamiento del Señor, de ser unidos, unánimes. Y si eso está en tu corazón y está en todos nuestros corazones, a un instante no lo apuntes afuera, apúntalo adentro y sácalo de tu corazón. Hay coras en la congregación, aquellos que quieren separar. También aquellos que tienen mente mundana, son de la tierra, no están preocupados con lo del cielo. Pueden decir y tener el lenguaje, pero cuando llega a su vida y su prioridad de su vida es solamente de aquí. Se miran como el hombre mundano. Santiago lo pone de esto porque está sabiduría sino terrenales, animales, diabólica. Que de afuera pueden estar un traje muy bonito y palabras teológicas, pero están llenos de concupiscencia terrenal, quedando con su propia oportunidad. Tumbas blanqueadas, llenas de huesos muertos. Y poniendo esto junto, que no tienen el Espíritu. No tienen el Espíritu. No hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay nada de esas cosas. Todo esto está fuera. Claman tener el Espíritu, claman tener sabiduría, pero cuando examinas su vida, hay orgullo. Y si miras cerca, es una vida que no tiene el Espíritu. Esos son los que causan divisiones, tienen divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. ¿Qué debemos de hacer? Caminar en el Espíritu, someternos al Espíritu. Es acordarnos que la institución de la mesa del Señor, cuando la primera vez que tomaron la Santa Cena, Judas el Iscariote estaba ahí, Mateo 26:20, y mientras comía, le digo que uno de ustedes me va a traicionar. De qué manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y Judas, que lo estaba traicionando, dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Un recordatorio, un aviso antes de preparar nuestro corazón para nuestro tiempo juntos. Y eso es que el Señor sabe. Y si tú estás aquí jugando el juego y vas a seguir jugando el juego, tomando la Santa Cena, el Señor sabe. Y no cantidad de hipocresía dentro de ti. Tú te estás exponiendo al Señor y expone tu pecado y Él va a tener misericordia. Para el resto, no te desanimes. Ese tiempo es para ti, para recordarte de lo que te va a mantener a ese día. Es su promesa, la promesa de Dios, que aquellos que confían en Cristo como Señor y Salvador y se arrepienten de sus pecados, no solamente van a ser perdonados completamente, pero protegidos hasta que Él regrese. Los varones van a venir, les animo a que tengan los elementos, vamos a tomarlos juntos como iglesia. Y marcado en el medio, los copas de color diferente son para gluten free. Padre, el tema hoy ha sido de humillarnos, Señor, a decir con los discípulos, soy yo, Señor. Padre, manténnos en el amor de tu Padre.
Déjanos que nuestro corazón no se corrompa. Deja que nuestros ojos no miren a las cosas que no traen valor, de no tener corazón, de no desanimarnos. De en este tema, Señor, que en alguna manera tenemos amigos en nuestras mentes, familiares en nuestra mente, hombres de que hemos beneficiado. Pero oramos por ellos. Sácalos del fuego. Ten misericordia de ellos. No lo ven. Haz la obra que solo tú puedes hacer. Y Padre, que lo que vean en nosotros es un espíritu humilde y un amor hacia ti. Y que sea tan atractivo de que les ayude a entender el pecado en tu luz. Pero no solamente eso, pero tu gracia que puede ser para ellos aún ahorita. Y te confiamos en ti, Señor. Sabemos que eres bueno, eres soberano. Y te damos gracias. Cuando recordamos lo que ha hecho tu Hijo, oramos en su nombre. Amén.